Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Es importante que al día de hoy empieces a comprender la simbología y los tiempos que refiere el libro de Apocalipsis. ¿Por qué se conoce como el libro de las revelaciones? Es información que Dios dio a Jesucristo de forma directa sobre las cosas que sucederían al final de los tiempos o al final de una era. Está anunciando el final, la destrucción y el principio de muchas cosas. El Apocalipsis nos habla de un grandioso nombre con el que Jesucristo, el Hijo de Dios, se da a conocer a la humanidad. El Alfa y el Omega. Él se dice ser el primero y el último. Pero es interesante empezar a entender lo maravilloso y complejo de este nombre, porque es el único nombre que se adjudica tanto Jesucristo como Dios Padre. Dios Padre, a través de la historia, se le ha conocido de diversas formas porque Él así se dio a conocer a la humanidad. De igual forma, la palabra de Dios refiere de Jesucristo diversos nombres, como Cristo, Mesías, el Hijo de Dios. Así que este es el único nombre que comparten ambas personalidades de Dios, porque debemos de entender que Dios está compuesto de Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene diversas formas de que se han dado a conocer a la humanidad. Así como diversa simbología con la que ellos muestran su personalidad, su forma de ser, sus características. Mas sin embargo, el Alfa y el Omega es un nombre que comparten tanto Jesucristo como Dios Padre. Y eso se hace notar en el inicio del libro del Apocalipsis. Esta revelación es algo que se le da de forma personal a Jesucristo. Jesucristo a su vez se lo muestra a un ángel, le dice: toma la revelación del final del plan de Dios y muéstraselo al apóstol Juan, quien se encontraba en aquellos tiempos en la isla de Patmos. Así que se le da la información a Juan y él empieza a redactar por inspiración divina, como se ha mencionado, el libro del Apocalipsis. Y le dice Jesucristo que informe a 7 iglesias que están en Asia. Es interesante que ahí se dan instrucciones de la manera en la que tú, como ser humano, debes de conducirte y debes cuidar, tener esas características al final de los tiempos. Y se redactan escritos que van dirigidos a 7 iglesias. Para adentrarnos en este maravilloso tema, compartiremos lo que cita la palabra de Dios. Yo soy
el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El símbolo del candelabro es importante entenderlo porque está relacionado con un entendimiento que está desde el Antiguo Testamento y se vuelve a utilizar al final de los tiempos y representa a la iglesia y su condición en ese momento de la historia y su condición al final de los tiempos. Es decir, cuando Juan va y les escribe a estas iglesias un mensaje de parte de Dios, en donde a cada una de ellas es particularizado sobre sus pecados o sobre sus errores, se nos dice de forma similar que al final de los tiempos la iglesia iba a estar en condiciones semejantes. Por eso es importante que entiendas cada uno de los mensajes que el apóstol Juan le da a las 7 iglesias de Asia y que representan el candelabro de oro. Este candelabro es un símbolo muy importante porque en la actualidad se hace uso de él para representar a la iglesia mundial. Y son 7 candeleros, y al formarse esos 7 candeleros en una sola estructura o en un solo instrumento, se le nombra candelabro. Esa es la diferencia entre candelero, que solamente sostiene una vela, y candelabro, que sostiene a más velas dentro de una misma estructura. Entonces, bien, para entender el libro de Apocalipsis hay que comprender su simbología como el candelabro. Ahora, el nombre de Dios, el Alfa y el Omega, nos refiere que Dios conoce todas las cosas, puesto que el Alfa es la primera letra del abecedario griego y la Omega es la última. Entonces, eso quiere mencionar el Espíritu de Dios, que Él conoce todas las cosas de principio a fin. No solamente tienen una sola interpretación los símbolos, mas sin embargo hay que ver el contexto para poder hacer una debida interpretación. Y eso es necesario que empieces tú ya a tener un criterio para poder entender los eventos próximos que va a suceder en este mundo. Por el momento lo es todo. Hasta la próxima.